Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy continuamos con nuestro estudio y seguimos con la última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Y martes, el discurso del Monte de los Olivos. Y podemos empezar con Mateo, que de alguna manera nos va a dar claridad respecto a esto. Y mire cómo dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí el contexto es, de alguna manera, la entrada triunfal y el lamento de Jerusalén. Y entonces empieza Mateo capítulo 24, el sermón de la montaña, y verso 2, respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y acá nos muestra prácticamente el lugar donde van a estar. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, y aquí es donde prácticamente empieza este sermón. Mateo capítulo 24, que prácticamente son señales del fin, y es importante pues para la vida nuestra y para la vida pues, de las personas que se van a quedar, porque pueden entender un poco lo que va a acontecer y pueden arrepentirse. Entonces, trasfondo el discurso, en Mateo capítulo 24, 1 al 3, desde el templo hacia el Monte de los Olivos, y ya comienza de Dolores, Monte de los Olivos. Aquí empieza de alguna manera con lo que va a acontecer. Esto es sumamente interesante, se tomarían muchos estudios para poder hacer esto, pero es una advertencia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es porque no hay otro Cristo, no hay sucesor de Cristo. Esto es sumamente importante, pero da una advertencia. Recuerda que el Señor Jesucristo esta misma semana fallece, es muerto en una cruz el día viernes. Entonces, Él quiere advertir a sus discípulos y dar enseñanza clara acerca de el tiempo del fin. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, no diciendo yo soy el Cristo, pero también en el nombre de Él, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto es sumamente importante porque aquí nos da las bases y digamos, las consignas de cómo será. Y algo que vemos en la actualidad es esto: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos en esto. Hay guerras y hay rumores de guerras. Pero dice: mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Y aquí viene otra circunstancia que marca los tiempos del fin, porque se levantará nación contra nación. Esto es una guerra mundial, reino contra reino, y habrá pestes provocadas precisamente por la mortandad que habrá por las guerras, y las mismas guerras traerán hambres y después terremotos. Si bien tenemos terremotos, ahora hace un poco acaba de temblar allí por Singapur, Myanmar, y hubo devastación. Ha habido otros terremotos en diferentes tiempos, pero aquí cuando habla de terremotos en varios lugares al mismo tiempo. No es de que en el 85 fue en México, en el 2023 fue en Turquía, en el 2000 no. En ese mismo tiempo terremotos, o sea, constantes.
y vamos a llegar a ese punto donde tembló en China, tembló en Chile, tembló en Estados Unidos, tembló en Rusia, tembló en México al mismo tiempo. Y por eso debemos de estar atentos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores, es decir, es el principio. Se acuerda que la 70 semana de Daniel está dividida en 3 años y medio y 3 años y medio, de 7 años que corresponde a esa semana. Pero estos primeros 3 años es cuando hay la manifestación del poder de Dios y después vendrá prácticamente el juicio de Dios. Y sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En la actualidad los cristianos no son aborrecidos por causa del nombre de Cristo, aunque en muchos lugares perseguidos, pero no a nivel mundial. Muy bien, entonces sigue diciendo, comienzo de dolores, la abominación desoladora. Esto es importante. Y miren lo que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y esto lo podemos encontrar en Daniel, en capítulo 9 y en el capítulo 11 y en el capítulo 12 de Daniel. Miren lo que dice Daniel 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí prácticamente lo que habíamos dicho, una semana de aparente paz, de un pacto con Israel, pero después, ¡pum! Y vean lo que dice el 11:31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, pondrán la abominación desoladora. Y después dice el verso 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, hasta fechas, pero aquí hay algo bien importante. Cuando dice el lugar santo, se refiere al templo. O sea, hoy no hay templo, no hay abominación desoladora. En otro tiempo, que se sacrificó un cerdo en el templo, fue un tipo de, pero no fue el tiempo. Pero esto nos habla de que el templo se va a reconstruir. De la que habló el profeta Daniel. Y después dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Va a ser gran tribulación. Eso es lo que está hablando en este tiempo. Y lo está haciendo precisamente antes de morir, porque quiere dejar una referencia para que la gente que se queda pueda entender que el Señor Jesús ya vino y se pueda convertir. Después habla de la venida del Hijo del Hombre, y esto lo tenemos en Mateo 24 y 29 y 30. Dice verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, es decir, al final de la 70 semana de Daniel, al final de los 7 años, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos caerán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con el poder y gran gloria. Así que allí tenemos la venida del Hijo del Hombre después de la tribulación. Así que Jesús viene por su iglesia en el arrebatamiento, pero la segunda venida será después de la tribulación. Y bueno, señales del advenimiento, pero no es el tiempo. Y esto lo podemos ver aquí en Mateo capítulo 24, 32 al 41. De la higuera, aprended la parábola. ¿Se acuerdan de la higuera? Se refiere a la higuera que había maldecido y que se había secado.
Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? Lo que había dicho anterior. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, terremotos, pestes, hambre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veas todas estas cosas, ahí viene la cosa. ¿Ok? Dice, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y aquí tenemos que entender algo. Mucha gente se ha atrevido a decir, el Señor Jesucristo viene en septiembre, porque es la fiesta de las trompetas, y porque esto, y porque aquello, y no sé qué, y no sé cuánto. El Señor me reveló y me dijo que ya viene. Bueno, aquí Jesús dice que solo el Padre tiene esa potestad, nadie, ni el Hijo. Entonces, por favor, si alguien les dice, el Señor viene el sábado, el Señor viene el domingo, el Señor viene el próximo año, no le crean porque es un mentiroso. Nadie sabe la hora y el día, y aquí está. La palabra de Dios nos los dice. Pero aquí hay algo bien importante. Dice el verso 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie esperaba la lluvia, todos se casaban, todos... Bueno, dice, porque como en aquellos días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, gente que no se apercibió del mensaje de que el juicio venía por las aguas y fue devorado por las aguas. De igual manera, en estos días, gente que no se apercibe de que Cristo es el Mesías, que Cristo puede perdonarlos, que Cristo puede llevarles al cielo, que Cristo puede llevarles a su reino, y no lo creen, entonces, como en los días de Noé, los agarrará por sorpresa. Muy bien, entonces, seguimos. 5 parábolas para enseñar la fidelidad. Y aquí empieza en el verso 24, termina en el 25-30 y empieza con la parábola de las vírgenes, pero antes, velad porque pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, como los en el hijo de Noé, que no pensaban a qué horas venía y vino la lluvia. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y esto es, los cristianos de alguna manera debemos estar ocupados en hacer la obra de Dios, en procurar que el reino de Dios crezca y no buscando a ver qué voy a obtener. ¿Sabe? Estamos de paso en este mundo y moriremos y no nos llevaremos nada. Entonces, ahora sí, empieza con la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola o el juicio de las naciones, y después aquí vemos cómo de alguna manera se van dando situaciones de gente que dice, ay, el Señor tarda, mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y otros dicen, ah, Dios me dio talento, pues los voy a gastar en vez de desarrollar más. Y el juicio a las naciones. Pero aquí mismo, en Marcos, tenemos como la palabra de Dios nos muestra aquí tanto la venida del Hijo del Hombre como ok, acá más atrás, las señales antes del fin, y vamos a ver entonces Lucas, como también nos va a hablar acerca de este mismo tema. Entonces los que estén en Judea, y esto en la preparación por la venida del Hijo del Hombre,
y también otra vez el complot para prender a Jesús. Entonces, algo que dice, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, para estar apercibidos de que el Señor viene pronto. Y, ok, entonces en Marcos también las parábolas sigue mencionando esto, ¿verdad? Acerca de cómo uno tiene que prepararse, y con la palabra de nuestro Dios tenemos una guía para poder hacerlo. Muy bien, vamos a concluir con el juicio de la venida del Hijo del Hombre, del 31 al 36. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí se abrió el texto, pero en internet yo quiero aquí abrirlo. El juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitáis y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí entonces hay una cosa bien importante: el reino de Cristo es en esta tierra, es el reino milenial solo por 1000 años. Esto nos lo dice Apocalipsis, y de alguna manera va a haber sobrevivientes, tanto buenos como malos. Las ovejas y los cabritos, las ovejas al lado derecho y los cabritos al lado izquierdo, y estos salvos en el reino, y estos van a ser desechados. Y eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, conclusión: si el Señor viniera, ¿tú eres de los cabritos o de las ovejas? ¿Eres de los que obedecen a Cristo? ¿Eres de los que hacen la voluntad de Dios? ¿Eres de los que dejan las cosas del mundo para seguir las cosas de Dios? ¿O sigues todavía aferrado a este mundo y a lo material? Dios quiere que nos despojemos de aquellas cosas que no nos permiten crecer espiritualmente, y que podamos mirar a las cosas que verdaderamente sí lo hacen, las cosas intangibles, aquellas que perduran, y trabajar en nuestro carácter, porque en algún momento nuestro carácter servirá, pero nuestro cuerpo será destruido, aunque después será transformado. Muy bien, pues hasta aquí. Espero que no se haya alargado mucho, hay mucha información, pero vamos a orar para concluir. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que nos sigas dirigiendo, que sigas pues guiando nuestra vida, que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, que podamos buscarte con todo nuestro corazón, y que nos vayamos despojando de las cosas que impiden una plena comunión contigo, no solamente aquellos pecados escandalosos, sino la ira, la gritería, la maledicencia, cosas que de alguna manera arruinan nuestra vida, como las malas palabras y cosas que son incorrectas delante de ti. Señor, ayúdanos, y nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues si Dios lo permite, mañana miércoles nos estamos viendo otra vez para continuar con la última semana de nuestro Señor Jesús. Así que si nos ha suscrito, suscríbase, denle like, compártalo, y Dios les bendiga. Gracias.